no es la causa, sino es debido a una hipersensibilidad cutánea tipo 4, generalmente tipo 4A o 4C o 4E, ¿ya? En donde incluso puede haber, que se llama diferentes componentes igualitos a los del lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Eh, ¿Por qué se produce? Por ejemplo, por una persona que tiene ah, una tuberculosis renal y hace una reacción a distancia en la piel. Es una reacción de hipersensibilidad. Parece ser un lupus cutáneo, como vamos a ver, o parece un lupus sistémico, porque incluso tiene hematuria, tiene varios componentes que parecen sistémicos, pero lo que tiene en piel es una reacción a la infección. El lupus inducido por fármacos, eh, la característica está en que tiene un antihistona positivo, puede tener antinuclear positivo, pero no tiene SM ni DNA positivo. Tiene todo para lupus, no hace casi nunca, nunca, excepcionalmente puede tener un compromiso renal muy transitorio, puede tener pericarditis, prácticamente todo lo de un lupus sistémico, pero la característica está en que es inducido por un fármaco. Se quita el fármaco y desaparecen las manifestaciones sistémicas debido desaparecen las manifestaciones sistémicas porque son producidas por el fármaco, ¿verdad? Eh, Hay antinuclear positivo, hay pericarditis, hay leucopenia, como vamos a ver, prácticamente todo. Lo que no hay son marcadores específicos de lupus. Para que tengan una idea, no hay DNA, no hay SM ni compromiso renal como concepto importante. ¿Ya? El lupus eritematoso sistémico, de esto nos vamos a encargar ahora. ¿Ya? Simplemente de esto. Entonces ya sabemos que el lupus es una enfermedad eh, que se llama reumatológica, que está dentro de las enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas. ¿Y qué es el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad autoinmune crónica que afecta el tejido conectivo. Se caracteriza por inflamación y daño de tejidos mediado por el sistema inmunitario, específicamente debido a la unión de anticuerpos a las células del organismo y depósito de complejos antígeno-anticuerpos. Estamos hablando básicamente de hipersensibilidad tipo 2 y de hipersensibilidad tipo 3 principalmente, como vamos a ver. ¿Ya? Este concepto un poco ha cambiado en los últimos tiempos y se adopta un nuevo concepto por muchos autores y hablamos más de un trastorno autoinmune sistémico complejo que produce en muchos casos daño irreversible, una baja calidad de vida y disminución de la esperanza de vida. Hay factores genéticos ambientales que juegan un papel importante en su patogénesis y las manifestaciones y severidad de la enfermedad varían según sus orígenes raciales, étnicos y nivel socioeconómico de los pacientes. Miren, acá no solo estamos hablando de un factor netamente biológico. En el concepto mismo de lupus, hablamos de un factor también social, económico, étnico, porque este va a cambiar el pronóstico del paciente. Como vemos en nuestros pacientes, ¿quién es mi alumno en el Hospital Viedma? ¿No hay ninguno de mis alumnos?
Bueno, entonces, miren, si se han dado los que han sido mis alumnos, han visto de que los pacientes del hospital tienen un pésimo pronóstico por el factor económico, no pueden comprarse los medicamentos. Algunos compran los medicamentos o tienen la accesibilidad a veces de recoger los medicamentos del hospital. El hospital les da el medicamento y no cumple el tratamiento, ¿verdad? Entonces hay factores eh, socioeconómicos, raciales, étnicos que juegan un rol importante en la patogénesis y en el pronóstico de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, hay una prevalencia de 20 a 150 casos por 100,000 habitantes, o sea, es relativamente prevalente. Estos son datos eh, también recientes. Esto es del up to date, reciente. Ya antes se daba 50 casos, ahora está entre 20 y 150. Y este dato de 150 es más aproximado para Latinoamérica. La incidencia es 1 a 25 casos nuevos ya por cada 100,000 habitantes año. La relación según sexo ya varía entre 7 a 15 mujeres por un varón. Y mire, la edad de inicio, la mayor parte de los pacientes inician su enfermedad en edad, digamos, en edad reproductiva. Son pacientes jóvenes, entre los 16 y 55. Son pacientes que están absolutamente en edad de productiva y reproductiva entre los 16 y 55 años. Menores de 16 años son el 20%, ya en la menopausia o cerca a la menopausia, mayores de 55 años, solo el 15%, ¿verdad? Entonces es una patología de gente joven. Ustedes ven a las personas de 55 años como personas ya mayores, pero en realidad biológicamente son todavía personas muy jóvenes. ¿Ya? En cuanto a la etiopatogenia, hay factores predisponentes y factores gatillantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Son factores genéticos, genes relacionados al HLA y genes no relacionados al HLA. En todo lo que es enfermedad del sistema inmunitario, alergias, por ejemplo, hipersensibilidad relacionado perdón, hipersensibilidad relacionada a la alergia, a cualquier tipo de enfermedad del sistema inmune, por ejemplo, la autoinflamación, siempre hay un factor genético, ¿ya? En todo lo que es hipersensibilidad, eh, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Por qué? Porque implica reconocimiento y presentación del antígeno. ¿A quién? Al HLA. Por eso siempre va a estar implicado los genes relacionados al HLA. También hay genes no relacionados al HLA, por ejemplo, genes que codifican el complemento. Son pacientes, por ejemplo, los pacientes con lupus que tienen alteración en la codificación del complemento que los va a predisponer al lupus, genes que son pacientes que tienen alteración en la codificación de interleuquina 10. Hay también presencia de células autorreactivas que en algún momento se van a activar y van a producir autoinmunidad. Y dentro de los factores gatillantes hay dos factores gatillantes importantes, los factores neuroendocrinos y factores ambientales. ¿Cuáles son estos factores neuroendocrinos? El estrés crónico, el estrés o un estrés intenso, por ejemplo, una paciente genéticamente predispuesta a lupus, que no duerma, esté en un estrés físico continuo, por ejemplo, trasnochando durante meses y meses, no durmiendo, estando en un estrés, por ejemplo, por una deuda,
muy grande y sin poder dormir, entonces ese estrés crónico puede desencadenar este tipo de enfermedades como el lupus. Y hay un factor claramente eh, endocrino como el aumento de estrógenos. Antes de la pubertad o antes de la menarca, eh, la incidencia de lupus es muy baja, empieza la pubertad, aumenta la incidencia de lupus y en la menopausia disminuye la cantidad de lupus. Eso nos habla de que hay un factor eh, hormonal muy importante y por eso también en mujeres es mucho más importante. Les había hablado de esta relación, 7 a 15 mujeres en relación a un varón, uno diría es algo relacionado netamente a los cromosomas sexuales, pero miren, acá la relación también varía de acuerdo a la edad. Entre 16 y 55 años es la variación de acuerdo a las hormonas, ¿verdad? Y algo muy importante es el ambiente. Hay un factor ambiental, hay épocas, por ejemplo, en las que el lupus es más frecuente y eso se debe a la presencia de algunas infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, en otoño es más importante, en la llegada a la primavera, eso es de acuerdo a cada región. ¿Por qué? Porque hay algunos virus que aparecen más en esta época y van a desencadenar la activación del lupus, ¿verdad? Y otra es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es el factor ambiental, uno de los factores más importantes en activar el lupus eritematoso, como vamos a ver acá. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la luz ultravioleta, ¿sí? Este es el sol, este es el haz de luz, fíjense, el puntero láser, este es el haz de luz. Hagan de cuenta que el haz de luz choca contra el queratinocito. El queratinocito eh, pro- eh, debido a este haz de luz, produce apoptosis o muerte celular y salen antígenos, por ejemplo, antígenos nucleares, DNA, RO, y salen directamente estos antígenos y se van a encontrar con anticuerpos que están circulando, que han sido producidos por células autorreactivas, y estos anticuerpos, ¿ya? Interaccionan entre estos y forman complejos inmunes, ¿ya? Con el receptor de célula T, presentan a células dendríticas y estas a su vez van a presentar al linfocito T y van a estimular este linfocito T la formación van a presentar este antígeno y van a presentar al linfocito B para la formación de mayor cantidad de anticuerpos. Y así se convierte en un círculo vicioso. También, también fíjense, estos antígenos son capturados por células presentadoras de antígeno profesionales y son fagocitados, son procesados y son presentados a linfocitos T, CD4. Estos CD4 son también estos linfocitos CD4 tendrían que ser TH2, van a estimular al linfocito B y este linfocito B a su vez va a producir la estimulación de formación de muchos anticuerpos. Esto es en resumen lo que pasa en la patogénesis del lupus. Por si acaso esto es mucho más complejo y hay congresos enteros que hablan de la patogénesis del lupus. ¿Ya? Entonces, para que puedan entender lo que habitualmente pasa, nosotros producimos anticuerpos para defendernos, estos circulan y están tranquilos, pero en presencia de células autorreactivas, por ejemplo, estos autoantígenos que han sido formados por apoptosis, por el queratinocito, por la luz ultravioleta, por apoptosis del queratinocito, se encuentran con anticuerpos formados por células autorreactivas
estas se pegan, viene se forma el complejo inmune, este complejo inmune llega a los tejidos blancos y viene el complemento y trata de romper estos complejos inmunes y al tratar de romper estos complejos inmunes se produce gran proceso inflamatorio. Esto es en resumen lo que es la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es los aspectos clínicos del lupus eritematoso sistémico. Hay 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre el lupus eritematoso sistémico. Uno es el compromiso sistémico del lupus. 2 es la diversidad en su presentación. 3 es el curso ondulante a lo largo del tiempo. Y 4 son las manifestaciones que van acumulándose a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? 1, compromiso multisistémico. El lupus es la enfermedad más pleomórfica de todas las que hay. Entonces va a comprometer desde el pelo hasta la uña del pie. Todo, cualquier compromiso puede ser por lupus. Produce compromiso del pelo, hay alopecia, compromiso de, por ejemplo, cerebral, produce convulsiones, psicosis, cerebritis, vasculitis del sistema nervioso central, produce compromiso ocular, produce compromiso a nivel de la boca, úlceras orales, produce a nivel de, de la que se llama del pulmón, derrame pleural, hemorragia pulmonar, pericarditis, produce pleuritis, produce a nivel del riñón todo tipo de nefropatía, nefropatía mesangial, una nefropatía proliferativa, un síndrome nefrótico. O sea, el lupus produce un compromiso de muchos órganos y sistemas. Además, produce diversidad en su presentación. ¿Qué significa eso? Una persona puede tener nada más nefropatía lúpica, otra persona puede tener compromiso hematológico y tener solo trombocitopenia, otro puede tener anemia hemolítica. Entonces, hay diversidad en su presentación. Además, una una persona puede tener todas las presentaciones como solo puede tener presentación hematológica. A su vez, una persona en este brote puede tener solo compromiso hematológico o en un siguiente brote puede tener compromiso renal y ya no tener compromiso hematológico o el compromiso hematológico ser muy leve. Otra cosa es el curso ondulante a lo largo del tiempo. Hay momentos en el que el lupus está en remisión y por algún, alguna, algún motivo empieza el lupus a activarse. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han estado mucho tiempo con lupus inactivo, muy inactivo, incluso con ANA, DNA negativos, y que ya están prácticamente sin tratamiento y que, por ejemplo, por algún motivo han sido vistos por otros médicos y le han dicho, mire, todo es negativo. ¿Quién le ha dicho que ha tenido lupus? Usted no tiene lupus. Y obviamente, me acuerdo bien de una niña de unos 22 años, se fue de viaje con la hermana a la playa y en la playa se expuso al sol, pero llegó literal como un camarón por la fotosensibilidad que tenía y activó de tal forma su lupus, tan intenso el lupus, que la paciente falleció por un lupus extremadamente activo. Entonces, el curso del lupus es ondulante a lo largo del tiempo. Hay periodos de lupus muy grave y hay periodos de lupus que entra en remisión. Y las manifestaciones se acumulan a lo largo del tiempo. Ya, como vamos a ver, para los criterios de clasificación, por ejemplo, si ahora tienen una trombocitopenia, ya, sin una causa, cuenta como lupus. Y de acá a un año hacen, por ejemplo, nefritis, entonces la trombocitopenia, si no había otra causa, se toma como trombocitopenia secundaria lupus. O si de
niño alguien tenía una nefropatía, ¿ya? Y no le habían hecho un estudio y después se revisa la biopsia y era una nefropatía por lupus, también cuenta como nefropatía por lupus y las manifestaciones entonces se acumulan a lo largo del tiempo. Fíjense, a lo largo del tiempo han habido múltiples criterios, no son criterios diagnósticos, muchachos. El diagnóstico de lupus, ¿quién lo hace? Lo hace el médico y en especial el médico especialista. Hay criterios de clasificación. Uno puede clasificar como lupus y no ser lupus. Y, por ejemplo, una persona que tiene anemia hemolítica, tiene trombocitopenia, tiene artritis, tiene convulsiones por compromiso cerebral, tiene antinuclear positivo, ahí ya uno clasifica para lupus, tiene puntaje para lupus, pero por ejemplo, todo es secundario a un VIH. Entonces, a pesar de que cumple criterios de clasificación para lupus, no es lupus. ¿Entendido? Entonces, los criterios son de clasificación, no de diagnóstico. El diagnóstico lo hace el médico, pregunta de examen. ¿Entendido? Es por eso que a veces el diagnóstico de lupus es muy difícil incluso para el especialista. ¿Entendido? Franklin, Sí, doctor. Sí, doctor, está todo bien. ¿quién habló? A ver, prenda su cámara. ¿Qué chica habló? Doctor, buen día. Alejandra, recién has Sí. despertado. Eso, No, me estoy listando para mi rote. eso, está muy bien, Alejandra. Entonces, se dan cuenta, son criterios de clasificación. Entonces, no son criterios diagnósticos. Hay gente que no tiene todo el puntaje, pero sí puede serlo. ¿Entendido? Habían en el 82 los 11 criterios, ¿ya? Y estos son los porcentajes para esos criterios según el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, al cual yo pertenezco, ¿ya? Y lo más común era la artritis. Por eso generalmente vemos nosotros los reumatólogos y hacemos de directores de orquesta en el lupus. ¿Por qué no ve el nefrólogo? ¿Por qué no ve el neurólogo? Porque hay un gran compromiso hematológico, por ejemplo. ¿Por qué no ve el hematólogo? Porque el reumatólogo tiene la capacidad de ver al lupus como un director de orquesta. El manejo y estudio del lupus tiene que ser interdisciplinario entre varias especialidades, como han podido ver los estudiantes conmigo, ¿verdad? Estos son los criterios del año 82. Se vio que tenían muy poca sensibilidad, habían muchos lupus que no podíamos diagnosticar, ¿ya? O no podíamos clasificar, si eran muy específicos. Entonces, se crearon los criterios de clasificación es SLIC del 2014-2012, ¿ya? Y aumentan de, de los 11 a los 17 criterios, ¿ya? Y acá 4 criterios, ¿ya? De los cuales incluyan al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico o una nefritis confirmada por biopsia compatible con lupus, presencia de ANA o DNA positivo. Acá mejora mucho la sensibilidad, pero baja la especificidad. O sea, ya empezamos a diagnosticar más de lo que realmente había. Y es por eso que el 2019 se crean los criterios de clasificación del lupus en una combinación de lo que es el American College más el grupo, la Liga Europea Liga Europea de Lucha contra la Artritis y el Reumatismo. ¿Ya? Y acá vamos a quedarnos. Mañana vamos a hablar de los diferentes compromisos del lupus cutáneo, lupus, qué características tienen, la alopecia, qué característica tiene, etcétera, etcétera. Ya estamos en hora, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, doctor. Alejandra, No, doctor. listo entonces.